Ataques de precisión. Presidente Donald Trump ordenó bombardeos en Siria. Resguardo. Presidente Maduro informó que más de 370.000 miembros de la Fuerza Armada y la milicia vigilarán a electores el 20 de mayo. Ayuda humanitaria. Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence anunció el aporte de $16 millones para refugiados venezolanos. Asociación. Ministro Elías Jagua y constituyente Adán Chávez sostuvieron encuentro con el presidente de El Salvador, Sánchez Serén. Tema de discusión. Luis Almagro manifestó que países asistentes a la cumbre de Lima podrían aplicar más sanciones a funcionarios venezolanos. Reciprocidad. Gobierno venezolano decidió pedir visa de turismo a los ciudadanos de Guatemala. Alinean acciones. Diputado Luis Florido discutió con canciller argentino y chileno la situación de Venezuela. Triste resultado. Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó el asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos secuestrados en frontera con Colombia. Reconocimiento. Britney Spears recibió premio Vanguardia. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Amigos, sean todos bienvenidos. Ya estamos listos para dar inicio a esta presente emisión de la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Quien les acompañamos, Marieta Puche, y quien les habla, Néstor Brito Landa. Ya tenemos nuestros libretos en la mesa de trabajo y vamos a comenzar a narrar para ustedes todos los detalles de las informaciones. La noche de este viernes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un ataque militar contra Siria en respuesta al supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Trump informó que la intervención ya está en marcha y que es una operación conjunta de fuerzas militares de Francia y Reino Unido. El mandatario estadounidense ordenó bombardeos contra objetivos asociados con la capacidad de armas químicas del gobierno sirio. Las Fuerzas Armadas estadounidenses a que lancen ataques precisos a objetivos asociados con la capacidad de armas químicas del dictador sirio Bashar al-Assad. Una operación combinada con las Fuerzas Armadas de Francia y Estados Unidos y el Reino Unido. Estamos preparados para sostener esta respuesta hasta que el régimen sirio deja de usar las armas químicas prohibidas. También tengo un mensaje esta noche para los 2 gobiernos más responsables por respaldar y equipar y financiar al régimen criminal de Assad. Se pudo conocer a través de la televisión estatal siria que el sistema de defensa antiaéreo del país árabe se encuentra respondiendo ante el ataque con misiles Tomahawks lanzados por la Marina y la Fuerza Aérea de la Coalición Occidental. Siria habría derribado 13 misiles. El Pentágono se encuentra ofreciendo una rueda de prensa sobre la operación que se ejecuta en suelo sirio. Más adelante les estaremos dando más detalles de esta información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que más de 370.000 hombres y mujeres de la Fuerza Armada y de la Milicia Nacional Bolivariana estarán vigilando las calles y los centros de votación al mismo tiempo que llamó a la población a ejercer su derecho al voto el próximo 20 de mayo. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El primer mandatario nacional aseguró que hay quienes quieren sabotear los próximos comicios presidenciales que calificó de totalmente legítimos y constitucionales. Y yo desde ya llamo al pueblo de venezolano a salir a votar el 20 de mayo, a ganar la batalla por la democracia, por el voto, a ganar la batalla de la libertad. El jefe del Estado aseguró que la oligarquía venezolana cada vez que tiene la oportunidad mete la puñalada para desestabilizar la vida social, política y económica del país. Hoy por hoy, esa oligarquía y esa derecha está muy débil, muy aislada de la realidad nacional. Creo que en estos 16 años
Nunca esa oligarquía había estado tan debilitada, tan dividida, tan desprestigiada, tan menguada. Esa oligarquía está viviendo su peor momento, pero no la subestimemos. Se han replegado para conspirar desde el exterior y buscar cómo golpear Venezuela desde sus aliados, los bastardos de la derecha. Estas aseveraciones las hizo el primer mandatario nacional durante el acto conmemorativo de los sucesos del año 2002 que tuvo lugar en el Paseo Los Próceres, en el que participaron activamente todos los componentes de la Milicia Nacional Bolivariana y donde se mostraron los sistemas de armas recién adquiridos por la Fuerza Armada Nacional. La revolución del 13 de abril del año 2002 abrió los caminos para un nuevo tiempo histórico. Sin la revolución del 13 de abril, aquí en Venezuela jamás hubieran nacido, ni se hubieran conocido las misiones y grandes misiones sociales que han sido un milagro para la vida del pueblo. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El vicepresidente estadounidense Mike Pence sostuvo una reunión en Lima con el diputado Julio Borges, donde anunció la aprobación de $16 millones de ayuda humanitaria para los venezolanos que han abandonado el país debido a la crisis política y económica. Pence, quien participa en la Cumbre de las Américas en representación del presidente Donald Trump, sostuvo el encuentro con miembros de la oposición en la residencia del embajador estadounidense en Perú, Krishna Erz. Según una funcionaria de la Casa Blanca, Pence indicó que el gobierno de Trump está comprometido a trabajar con países en la región para lograr la paz y la estabilidad en el hemisferio occidental. Por otra parte, Borges y una delegación de oposición sostuvieron un encuentro con el canciller de Brasil, Aloísio Nunes, quien también ratificó su compromiso por recuperar la democracia venezolana. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó el asesinato de los 3 integrantes del equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrados el pasado 26 de marzo en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Freddy Barros nos amplía el reporte. Gracias, buenas noches. La peor noticia que esperaban familiares y amigos de los comunicadores de Diario El Comercio se confirmó. El presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con el Comité de Seguridad Nacional y allí se verificó que las fotografías que envió una organización criminal liderada por alias Guacho son reales. Así falleció Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico que fueron secuestrados desde el pasado 26 de marzo. El jefe de Estado se refirió en estos términos. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos. Es muy probable, lo decían los directores de medios de comunicación hace un momento, que lo único que hayan querido es ganar tiempo. Yo he estado en permanente comunicación con el presidente Lenín Moreno. Le he dicho y le he reiterado que tiene todo el apoyo, toda la solidaridad y toda la colaboración para que los responsables de este crimen sean llevados a la justicia. En eso ya comenzamos las operaciones del lado colombiano, como comenzaron las operaciones del lado ecuatoriano. Este hecho se produjo en el Ecuador. El alias Guacho es un ciudadano ecuatoriano, pero sabemos que solamente colaborando con las Fuerzas Armadas ecuatorianas es que podemos poner a buen recaudo a este criminal. El presidente ecuatoriano informó que después de estos incidentes se ha dispuesto la movilización de tropas a la frontera con Colombia. Se mantienen los diálogos para recuperar los cadáveres. Desde Quito, Freddy Barros para nuestra aliada Venevisión.
Muchísimas gracias, Freddy Barros. Y el gobierno de Venezuela envió sus condolencias al pueblo de Ecuador tras confirmarse la muerte de los 3 periodistas del diario El Comercio, quienes fueron secuestrados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el gobierno nacional expresó su rechazo en el uso de medios violentos con objetivos políticos, donde quiera que ocurran, por lo que reiteró su disposición de continuar colaborando en todo aquello que sea necesario para prevenir estas acciones que tanto dolor causan. El Comité Internacional de la Cruz Roja, el Gobierno de Canadá, de España y el presidente de Perú y Bolivia fijaron posición por el asesinato de los 3 integrantes del equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrados el pasado 26 de marzo en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja aceptó una petición para intermediar en la recuperación de los cuerpos de los 3 miembros del equipo periodístico, quienes fueron asesinados por una disidencia de las FARC. Por su parte, el gobierno de Canadá y de España condenaron el asesinato de los 3 empleados del periódico ecuatoriano y ofrecieron sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas. Del mismo modo, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y de Bolivia, Evo Morales, se pronunciaron a través de la red social Twitter, donde mostraron sus respetos y se unieron en luto por los profesionales de la comunicación. Bien, en este momento vamos a hacer un contacto con el canal Telesur para conocer más detalles sobre lo que acontece en Siria a esta hora. Ahí tienen parte de las imágenes y sobre lo que transmite en este momento el canal Telesur. Autodefensa de los Estados Unidos, ¿pudiera hablar un poco más sobre eso? Sobre posibles ataques adicionales, usted ha dicho que esto dependerá de la reacción del régimen de Bashar al-Assad. Entre el ataque químico que ocurrió la pasada semana, ¿cree que se deberían hacer más ataques a la ciudad? Por el momento es difícil conseguir evidencia desde adentro de Siria, pero no tenemos información de que haya más ataques químicos planeados. Bajo el artículo 2 de la Constitución, sin embargo, creemos que el presidente de los Estados Unidos tiene todo el interés, toda la obligación de proteger los intereses de los Estados Unidos. Secretario, ¿cuáles fueron algunas de las consideraciones que se tomaron antes de realizar este ataque, teniendo en cuenta que se iban a atacar centros o infraestructuras que albergaban químicos? Nosotros elegimos estos lugares en específico, estos puntos, porque eran específicamente asociados con el programa sirio de químico. Nosotros miramos a la localización en la que se encontraba, la proporción y fueron decididos en función de la proporción y del uso que tenían. No les vamos a dar más detalles hasta mañana. La pregunta va para el secretario Madison. Ayer usted dijo que no podíamos dar evidencia clara. ¿Y en qué momento entonces usted estuvo claro de que había evidencia clara para un ataque? Y otra pregunta, si hubiesen armas químicas en esos lugares que ustedes atacaron, ¿eso no crearía un problema, un riesgo para la población en el lugar? Según nuestro más preciso análisis, nosotros tomamos todas las prevenciones para minimizar, debo decir, cualquier daño a la población siria.
El gas, pero sin duda alguna, el gas químico que había utilizado Assad en el pasado todavía existe y todavía tenemos que lidiar con él. Escuchábamos detalles de la rueda de prensa que se ofrecía en el Pentágono luego de que el presidente Donald Trump la noche de este viernes haya decidido bombardear Siria producto del supuesto ataque de armas químicas que habría utilizado el gobierno de Bashar al-Assad. Bien, vamos entonces con más información. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, informó sobre la posibilidad de imponer más sanciones al gobierno venezolano por parte de algunos países que asistan a la Cumbre de las Américas. Almagro aseguró que Venezuela es el tema político central que varios países discuten durante la cumbre llegada en Lima, en Perú. En su intervención en la inauguración del Foro Internacional, se refirió a la corrupción como instrumento apto para afectar cualquier sistema político. La corrupción es capaz de permear por completo un sistema político, afectándolo desde o hasta la cúpula, hasta las actividades más cotidianas de convivencia social, como puede ser obtener un número para hacer un trámite burocrático básico. La persistencia de corrupción en la política atrae a personas no adecuadas para cargos públicos, desincentiva, ahuyenta a quienes tienen una genuina vocación de servicio. Y el gobierno de Venezuela oficializó la suspensión por 90 días de relaciones económicas, comerciales y financieras con otras 50 empresas panameñas como medida de protección a la economía nacional. En Gaceta Extraordinaria compartida por el Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto con el Despacho de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se expresa que estas acciones responden a la necesidad de fortalecer la prevención y el control de la delincuencia organizada, vinculada particularmente a los llamados paraísos fiscales, ya que, según explica el documento, múltiples investigaciones en materia de corrupción han demostrado que es recurrente el uso del sistema financiero panameño para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público. En ese sentido, se ordena a la Superintendencia de Bancos, Sudeban, y a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera adoptar medidas preventivas como la inmovilización de cuentas bancarias contra las personas naturales y jurídicas relacionadas con las empresas sancionadas, que ya ascienden a 96, según Gaceta, publicada el día jueves. La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint-Malo, aseguró que las medidas anunciadas contra el gobierno de Venezuela no incluyen prohibición en el paso de buques venezolanos por el Canal de Panamá. La canciller calificó como absolutamente desproporcionada la decisión del Ejecutivo venezolano de suspender operaciones comerciales y financieras con 96 empresas panameñas. Aseguró que esta medida, que más que afectar a Panamá, perjudica al pueblo venezolano y a toda la región. La alta funcionaria enfatizó que su gobierno ha respondido de manera recíproca, por lo que no descartan aplicar nuevas sanciones si el gobierno de Venezuela no se retracta. Saint-Malo aseveró que la embajada panameña sigue entregando visas a los venezolanos que deseen viajar a ese país. Señaló que entregan alrededor de 1.000 visas mensuales, pero la cantidad de solicitudes sobrepasan la cifra. Sobre la convocatoria a elecciones en Venezuela, Saint-Malo reiteró que su gobierno ha sido claro al manifestar que los venideros comicios no garantizan una participación efectiva de todos los sectores con la observación internacional que corresponde. El embajador de Venezuela en Italia y ex fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, acusó al gobierno de los Estados Unidos de utilizar a dirigentes de oposición para buscar pretextos con el objetivo de intervenir otros países, en especial a Venezuela. Rodríguez recordó los hechos registrados el pasado 11 de abril de 2002 y afirmó que los ciudadanos saben que no se produjo una renuncia válida del presidente Hugo Chávez, tal y como estipulaba la ley, y por eso calificó la situación como un golpe de Estado. El embajador manifestó que luego de lo acontecido, los venezolanos apelaron a la Constitución para conocer sus derechos. A su juicio, el gobierno de los Estados Unidos se ha distanciado de la Unión Europea con las recientes decisiones que ha tomado respecto a Irán y Rusia. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, se reunió este viernes en Lima con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, y el embajador de Argentina, Jorge Faurí, para alinear las acciones frente a la crisis migratoria que vive Venezuela en la Cumbre de las Américas.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Florido anunció que llegó a un acuerdo con el ministro de Chile para que se trate en la Cumbre de las Américas y en la próxima reunión del Grupo de Lima la situación migratoria que vive Venezuela y la extensión de pasaportes. También en la misma plataforma digital, el diputado informó que sostuvo un encuentro con el embajador de Argentina, donde le manifestó que los venezolanos cuentan con el foro internacional para que se eleve su voz ante la crisis que vive el país. El gobierno de Venezuela exigirá visa de turismo a los ciudadanos guatemaltecos que deseen acceder al país, esto como consecuencia de la decisión tomada por el Estado de Guatemala de solicitar visa consulada a los venezolanos. Esta medida fue aprobada conjuntamente por todos los ministerios de Interior y Exterior del país. Asimismo, fue publicada en Gaceta Oficial y entró en vigencia el pasado martes 10 de abril. El documento reza que las personas nacionales de Guatemala y titulares de un pasaporte ordinario deben cumplir con las normas legales y sublegales establecidas en los procedimientos para otorgar el visado de turista. El gobierno de Guatemala aceptó la decisión de Venezuela de solicitar una visa de turista a los ciudadanos de su país. El portavoz de la presidencia de Guatemala, Heinz Heyman, aseguró que serán respetuosos con la medida implementada por el gobierno venezolano. Expresó que cada país debe actuar en base a lo que considere necesario para garantizar la seguridad y soberanía de su pueblo. Asimismo, instó a los guatemaltecos a respetar los procesos legales y cumplir con los requisitos solicitados por Venezuela. El constituyente Adán Chávez y el ministro de Educación Elías Jagua sostuvieron un encuentro con el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Así lo informó el constituyente a través de un mensaje en la red social Twitter, donde explicó que la delegación venezolana se sintió complacida con el recibimiento por parte del mandatario salvadoreño. Ambos dirigentes del PSV participarán en un encuentro en defensa de la Revolución Bolivariana y además firmarán un convenio entre el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y la Asociación Instituto Shafiq Jorge Jandal, ambos dedicados a los estudios políticos. El dirigente político y presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, aseguró que el 75% de los venezolanos participarán en las presidenciales. Euclides Sotillo nos amplía los detalles. A juicio del dirigente político, ese 75% de electores tiene como primera opción al candidato Henry Falcón. Cree que esa tendencia a la participación se incrementará en los próximos días. Venezuela necesita un gobierno que tenga apoyo popular, que tenga apoyo institucional, que tenga el respaldo de los factores más importantes de la vida nacional para que podamos hacer las rectificaciones y los cambios que la realidad está exigiendo. Además, garantizó que la comunidad internacional reconocerá el triunfo de Falcón. El doctor Eduardo Fernández también consideró que la decisión del Consejo Nacional Electoral de no realizar las elecciones de consejos municipales demuestra improvisación y que esta debieron realizarse junto a la de los alcaldes. En el Bosque, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Y a propósito de las declaraciones del senador demócrata de Estados Unidos, Dick Durbin, quien aseguró que Venezuela está al borde de un precipicio, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que los líderes norteamericanos tienen 20 años diciendo lo mismo sobre el país para justificar un golpe de estado. Diana Vázquez nos amplía todos los detalles. Rodríguez afirmó que al gobierno de Estados Unidos no le interesa resolver las dificultades sociales, económicas y políticas que existen en Venezuela. Con los Estados Unidos quisiéramos tener la mejor relación de respeto, pero no de intervención. Estados Unidos tiene sus propios problemas, tiene problemas de racismo, matan a jóvenes en la calle solamente por su color de piel. No quiero con esto negar que en Venezuela hay muchos problemas, dificultades de transporte, dificultades en los temas de salud, de alimentación, pero esos problemas los tenemos que resolver los venezolanos, trabajando en paz, en democracia. Esos problemas no los va a resolver Estados Unidos. Estados Unidos acostumbra, y en eso es importante que tengamos mucha conciencia, a generar ese discurso, sobre todo en los países petroleros. Durante la inauguración de 2 pasarelas en la ciudad de Charallave, estado Miranda, el mandatario regional pidió a la población asistir a las jornadas del plan de vacunación en los centros dispuestos para controlar enfermedades infecciosas. 3 millones de dosis. Teníamos años que no teníamos tantas dosis. Es decir, tenemos capacidad de vacunar los 600.000 niños que tenemos en Miranda y más para los adultos, ¿no? Entonces, no se nos puede quedar un niño sin vacunación. Nosotros no podemos tener la muerte de un niño que se podía prevenir. El gobernador de
del Estado Miranda anunció que presentará una propuesta al Ejecutivo Nacional para que se construyan conjuntos deportivos que permitan ser la sede de los Juegos Bolivarianos 2021. Desde Charallave, Estado Miranda, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Claudio Fermín, jefe de campaña del candidato presidencial Henry Falcón, aseguró que con el apoyo de distintos partidos políticos se construirá la unidad para Venezuela y se logrará el triunfo en las elecciones del próximo 20 de mayo. Fermín estuvo de visita en el municipio Caripe del estado Monagas, donde resaltó que construirán una unidad venezolanista integrada por adecos, justicieros, seguidores de Voluntad Popular y otros partidos, quienes sumados postularon a Henry Falcón. Informó que están trabajando para que Falcón logre sus objetivos el próximo 20 de mayo en las venideras elecciones presidenciales. El alcalde de Guarenas, Luis Figueroa, rechazó los ataques de España con respecto a las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo y reiteró que las deficiencias actuales deben ser solucionadas únicamente por los venezolanos. Insistió en que el sistema electoral de Venezuela ha sido reconocido y aprobado por países con mayor conocimiento comicial. España no tiene absolutamente ningún derecho a cuestionar nuestras elecciones. No tiene ninguna atribución para pretender negarlas o censurarlas. Al contrario, otras entidades en el mundo, conocedoras de los temas electorales, puro y simple desde el punto de vista técnico, reivindican la fortaleza de nuestro sistema electoral. Y el mismo expresidente español, Rodríguez Zapatero, vino como mediador para construir una especie de escenario político adecuado. Y él sigue apostando a que debió haberse firmado un acuerdo que fue solamente los actores de la derecha opositora los que no lo firmaron. Figueroa sostuvo que las elecciones ayudarán a superar la inestabilidad económica y social que aqueja al país. Exhortó a los diversos prestadores de servicios que accedan a trabajar articuladamente con el gobierno para atender las necesidades. ¿Que hay dificultades económicas? Sí. Pero también una idea de tratar de enfrentar esa dificultad económica desde la perspectiva de un gobierno que prioriza lo social y prioriza la atención a la gente. Nosotros debemos ser corresponsables en la organización a nivel local y decimos, Guarenas tiene, por ejemplo, hoy día 763 unidades de transporte colectivo, en la mayoría en manos de privados. De esos 763 vehículos de transporte colectivo, tenemos 630 parados por problemas o de lubricante o de batería, o de caucho y algunas problemáticas en la maquinaria, repuestos de otro tipo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Primero, haciendo la solicitud para que llegue ese repuesto, pero también vamos a monitorear al conductor para que el repuesto llegue a donde debe ir. El alcalde rechazó los señalamientos de una supuesta traición al legado del fallecido presidente Chávez, alegando que las políticas no han sido ajustadas ante las nuevas realidades económicas y sociales del país. El candidato presidencial Henry Falcón expresó que el 70% de los venezolanos quiere participar en los comicios del 20 de mayo para salir de la crisis por la vía democrática, por lo que rechazó el llamado a la abstención que hacen algunos factores políticos. Gregory Brusual tiene los detalles de esta información. Falcón indicó que quienes han venido llamando a la abstención también conspiran desde el exterior contra el proceso electoral convocado para el próximo 20 de mayo. Porque hay gente también aquí, no nos caigamos a mentiras, que dicen que andan recorriendo. No, fue que se fueron a vivir al exterior. Entonces quieren meterle mentira a los venezolanos. No, ando recorriendo al mundo. No, te fuiste a vivir al exterior. ¿Por qué no vienes aquí y das la cara aquí en Venezuela? Irresponsable. Los mismos que fueron a Naciones Unidas a decir, cuando nosotros dijimos allá que queríamos que viniera, fueron ellos a decirle, no vayan. Que son los mismos que todos los días se rasgan las vestiduras diciendo queremos observación, pero por otro lado van y dicen no vayan. El candidato presidencial espera que de cara a los comicios se cumplan las normas electorales y señaló que con una votación masiva se puede lograr el cambio en el país. Las mesas, que es donde están las perversidades, el voto asistido, el chantaje y la presión a los testigos de mesa. Por último, señaló que la próxima semana presentará su programa de gobierno, en el cual se encuentra un plan denominado Vuelve Venezuela. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. El presidente del Metro de Caracas, César Vega, con el objetivo de difundir la cultura de Indonesia, inauguró una obra de arte plasmada en un tren de la línea 1 del sistema subterráneo. Agradecer al señor embajador mayor general de la República de Indonesia para darle uso de los espacios del Metro de Caracas para poder difundir las maravillas de este pueblo.
Y qué mejor manera que lo hagamos con el legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez del intercambio de cultura entre los pueblos. Vega también manifestó que las instalaciones del sistema Metro están abiertas para seguir demostrando la cultura de Indonesia. Las aerolíneas venezolanas aplican planes alternos para disminuir el impacto de la suspensión de relaciones económicas con Panamá y conservar la conectividad con ese país. La aerolínea venezolana Avior informó que operará hasta el 24 de abril en esa ruta, por lo que los viajeros podrán solicitar el reembolso de sus boletos sin penalidad y cambiar destino hacia Colombia. La aerolínea Láser indicó que sus rutas continúan operativas desde y hacia Panamá. Turpial Airlines evalúa las opciones que pondrá a disposición de los pasajeros afectados. El director de Migración panameña, Javier Carrillo, anunció que extenderán el periodo de permanencia de venezolanos en esa nación y que como resultado de la coordinación con Copa Airlines, ningún venezolano o viajero que requiera hacer escala ha quedado varado. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, lamentó la suspensión. Considera que quienes más sufren con esta decisión son los pasajeros. Afirmó que para realizar viajes a Panamá, los usuarios tendrán que hacer una conexión vía Miami a Estados Unidos, Bogotá, Colombia, pero la dificultad está en conseguir cupo. Y este viernes inició en Lima, Perú, la octava Cumbre de las Américas que reúne a una treintena de mandatarios del continente para tomar acciones concretas sobre la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. María Cecilia Vega se nos trae el reporte. Adelante, María Cecilia, te escuchamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos en el Centro de Convenciones de Lima, lugar donde a las 6 en punto de la tarde, hora peruana, se dio inicio a la ceremonia de inauguración de la octava Cumbre de las Américas. Si hablamos de las grandes ausencias en este importante evento, tenemos que mencionar a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Él hace solo 2 días señaló que no iba a poder estar presente debido al conflicto con Siria. Tampoco estará presente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto a raíz, recordemos, de que el gobierno peruano le retirara la invitación hace ya varias semanas. Tampoco estará presente el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Él llegó a Lima, efectivamente, pero estuvo solamente un par de horas. Se tuvo que retirar debido a la difícil situación que atravesaban los periodistas secuestrados. Sin embargo, pues conocimos ya esta tarde el lamentable desenlace de esta historia con su fallecimiento. Señoras y señores, en nombre de todos los peruanos, reciban la más cordial bienvenida al Perú, que hoy los recibe con su riqueza cultural y su cálida gente para la celebración de la octava Cumbre de las Américas. Los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio hemos decidido congregarnos hoy con la finalidad de adoptar compromisos concretos para fortalecer la gobernabilidad democrática y combatir la corrupción, un mal que a lo largo de décadas ha postergado el desarrollo de nuestros pueblos, además de truncar el proyecto de vida y los sueños de millones de ciudadanos. Se viene desarrollando con total normalidad entonces la Cumbre de las Américas aquí en Lima, Perú. Se estima que después de la ceremonia de inauguración, el presidente de la República, Martín Vizcarra, invite a todos sus homólogos a participar en una cena privada en Palacio de Gobierno. Es la información que tenemos desde el Centro de Convenciones de Lima, informó Maricé Vegas para Venevisión. Muchísimas gracias, María Cecilia, por tu completo reporte. Es momento de realizar nuestra primera pausa. Así es, amigos, ya venimos con más información. ¿Alguna vez han escuchado la frase, en problemas de pareja nadie se mete? En el mundo, todos los días abusan física y psicológicamente de alguien que conocemos, ya sean niños, ancianos, mujeres y hasta hombres. No seamos testigos silenciosos del maltrato. No permitas que nadie vulnere tus emociones. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice... Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada.
Continuamos. De cara a los comicios del próximo 20 de mayo, el candidato presidencial Javier Bertucci visitó el estado Táchira, donde manifestó que es necesario que se reanude y se expanda el normal intercambio comercial entre Venezuela y Colombia a través de la frontera común. Pero la parte comercial, el intercambio comercial fronterizo entre ambas naciones es fundamental para un desarrollo. ¿Por qué? Porque aquí podemos poner, como dijo un empresario, una línea, una zona franca de la zona andina para entonces hacer intercambio comercial con Colombia, donde no se cobren impuestos ni en Colombia ni en Venezuela, para que entonces vengan los colombianos a comprar en esa zona franca y vengan los venezolanos a comprar en esa zona franca. El aspirante a la presidencia también recorrió el puente internacional Simón Bolívar, donde realizó el Sopaso de la Esperanza, evento que caracteriza su recorrido. Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa y jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, informó que cuentan con más de 1 millón de toneladas de materia prima, suficiente para producir alimentos en el país. Liz Flores nos amplía los detalles. El ministro Padrino López encabezó una jornada de diálogo con los representantes de la agroindustria y de las cadenas de supermercados. Lo hemos llamado y lo hemos convocado precisamente porque hemos visto un comportamiento en el mercado muy extraño. Hemos tenido un abastecimiento en materia prima como no lo hemos tenido en los últimos 3 años. Han entrado más de 1.000 toneladas, más de 1 millón de toneladas en materia prima. Tenemos holgura en materia prima, en los productos de mayor impacto. Estamos trabajando en el 50, en el plan 50, y en el plan 50 hemos puesto el acento en los productos más esenciales. En la reunión entre el gobierno y los empresarios abordaron el alza de los precios de los alimentos. Como Estado y como gobierno bolivariano nos hemos respondido, hemos sido responsables. Primero era el tema de la materia prima, hay materia prima. Después el tema de los sacos y el empaquetado. Está el empaquetado resolviéndose con todas las dificultades que hay, pero se está resolviendo. El tema del precio es uno de los temas que siempre se presenta allí. Y nosotros hicimos una ley de precios acordados. Nos hemos sentado todos los factores a acordar los precios. Esos precios no se han respetado. Eso hay que decírselo al pueblo. El pueblo tiene que saberlo. Y el pueblo lo sabe. Porque cuando va a comprar un producto para su cesta básica, para sus alimentos, bueno, no lo consigue o lo consigue, pero en un precio exorbitante. Es parte de la guerra económica que busca caotizar la economía venezolana. El ministro Padrino López informó que en las próximas semanas mantendrán una observación permanente sobre el comportamiento de los precios y el abastecimiento en el mercado nacional. Advirtió que el gobierno tomará las medidas que sean necesarias para garantizar el acceso a la población a los alimentos básicos. Desde Fuerte Tiuna, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El Frente Amplio Venezuela Libre instó a los países que participan en la Cumbre de las Américas que rechacen las elecciones convocadas para el 20 de mayo. Integrantes de la instancia que agrupa representantes de la sociedad civil y dirigentes políticos consignaron un documento en el Consulado de Perú, país sede del encuentro hemisférico. En el escrito reiteraron que el proceso comicial no cuenta con las garantías mínimas necesarias de transparencia y equidad. Venezuela en el centro del debate y que todos los países que asistan a la octava Cumbre de las Américas rechacen la pretensión de hacer un proceso, un parapeto el 20 de mayo. Morales informó que el Frente Amplio también propone a la Cumbre de las Américas la creación de un fondo internacional para cooperar con los migrantes venezolanos. El Ministerio de Agricultura Urbana lanzó este viernes el Plan Nacional Porcino Soberano desde el municipio Colón en el estado Zulia, con el propósito de incrementar la producción nacional. José Leonardo Nava nos amplía todos los detalles. El ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, manifestó que conformarán 600 unidades de producción porcina y 5 centros genéticos para mejorar las razas y el cruce de rebaños en el país. Cada unidad va a tener una producción de 50 cerdos. Esos son 30.000 cerdos como meta. Cada cerdo normalmente pesa unos 95 kilos. Después de postarlo llega a 65 kilos. ¿Cuánto es la meta que queremos producir desde el ministerio en convenios con las gobernaciones y alcaldías? 2.000 toneladas de cerdo, que eso equivale a 20% del consumo nacional. El también coordinador general de los CLAP indicó que este plan busca sustituir las importaciones por producción nacional a través de alianzas con alcaldías y gobernaciones. Hoy, como nunca y en medio de la guerra económica,
tenemos suficiente materia prima para la agroindustria. ¿Qué significa? Tenemos suficiente maíz blanco, maíz amarillo y torta de soya. ¿Qué significa eso? Que tenemos para abastecer el 100% de la agroindustria nacional. El ministro Freddy Bernal además aseguró que el Ejecutivo Nacional extenderá este plan de inversión para incorporar la cría de peces, ovejas, conejos y gallinas ponedoras. Desde el municipio Colón, en el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. En el estado Carabobo, 18 meses de paralizada cumplió Benenvases, una de las principales fábricas de envases para bebidas del país. Randolfo Blanco nos cuenta más. La empresa que fue asumida por el gobierno en el año 2010 y que abastecía el 40% del mercado nacional de envases de jugos, lácteos y derivados fue paralizada hace año y medio por falta de láminas plasticubiertas, principal materia prima de estos productos. Más de 33 millones de envases mensual podemos producir. Hemos dejado de hacer más de 630 millones de envases al mercado nacional. Hemos dejado de vertir en nuestros envases más de 330.000 toneladas. Nosotros somos el principal surtidor de lácteos Los Andes. Nosotros le surtimos el 80% de los envases. Por supuesto, ellos se ven muy duramente afectados porque están dejando de recibir más de 25 millones de envases. Para reactivar las operaciones, así sea con otros productos, los trabajadores ajustaron las máquinas y diseñaron unos envases que presentaron ante el ministerio. Sin embargo, la propuesta no ha sido aprobada. Nosotros en el tema de la diversificación, migrando hacia el cartón nacional, logramos hacer este estuche en la diversificación. ¿Para qué pudiéramos utilizar este estuche? Para el área de alimento, higiene y medicina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un troquel que en su diversidad podemos adaptarlo a varios tipos de estuches según la necesidad del cliente. Benenvases cuenta con 157 trabajadores. Temen que en cualquier momento sean despedidos. Informaron que no reciben salario desde hace 2 meses. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Y la SUDEBAN, el Banco Central de Venezuela y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, acordaron el pago de la pensión correspondiente al mes de abril, que se efectuará de acuerdo al terminal de cédula de identidad de forma preferencial los días 16, 17 y 18. El sector bancario nacional ofrecerá la información necesaria a través de los medios de comunicación social respecto al cronograma de pago preferencial establecido para el mes de abril y coordinará la logística para garantizar el otorgamiento de tarjetas de débito que les permita a los pensionados usar los canales electrónicos. La superintendencia se comprometió a asegurar el pago completo de la pensión a quienes decidan asistir a las agencias bancarias fuera de los días establecidos como preferenciales. Corposalud Táchira no ha reportado nuevos contagios de Chagas tras el brote en Puerto Nuevo, municipio Libertador. Sin embargo, se esperan resultados de 2 casos sospechosos de difteria en la zona norte del estado. Marineglot nos amplía la información. Los pacientes recluidos en el Hospital Central por Chagas evolucionan satisfactoriamente. El cerco epidemiológico sigue activado en Puerto Nuevo, pero aún se desconoce cuál fue el alimento contaminado que generó el brote. Mientras tanto, en La Fría se levantó una alerta por 2 infantes con cuadros sospechosos de difteria. Tuvimos 2 casos sospechosos de difteria y ahí sí se brinda el cerco epidemiológico respectivo con las vacunaciones y están por confirmarse. Los pacientes están estables, no tenemos ningún paciente fallecido. Sí, habían tenido antecedente de lo que me informa el Servicio de Epidemiología de estar cercanos a la frontera, lo que es el área de Puerto Santander, de estar ahí en esa zona en varias oportunidades. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la jornada cívica de limpieza del Hospital Central de San Cristóbal, iniciativa de las autoridades médicas, gobernación y alcaldía capitalina. En momentos de crisis tenemos que unificar todos los esfuerzos necesarios para así poderle cumplir a nuestra gente que hoy necesita de la ayuda humanitaria del gobierno y de todos los sectores. Esta labor cívica de limpieza será llevada a cabo en otros centros asistenciales. Entre tanto, este sábado se realizará una mega jornada médica en el sector Puerto Nuevo del municipio Libertador. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. En el estado Zulia fue inaugurada la primera oficina de comercio exterior en el país. Jenny Soto nos amplía esta información. Con la inauguración de la oficina que atenderá a los empresarios interesados, también se firmó un convenio con el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto.
para promover el comercio internacional e impulsar la economía. Va a haber una oficina de atención que va a garantizar la atención permanente VIP a cada uno de estos exportadores. Esto funcionará en el estado Zulia, en la sede de la gobernación, y aquí vamos a trabajar de la mano con Sencoex y con otras empresas del estado para promover y facilitar las exportaciones. La experiencia que ya han tenido estos empresarios zulianos en colocar sus productos en otros países, es importante tenerle referencia. Ahora con más impulsos del Estado Nacional, en este caso agradecer de que desde el Zulia sea la primera oficina que se instala para simplificar los trámites y podamos colocar los productos zulianos. El Zulia siempre ha sido una potencia. El ministro Bielma Mora señaló que en este momento 990 empresas están exportando diferentes rubros. Estamos exportando mucho cacao, café, se está exportando aluminio, se está exportando mucho material ya terminado en diferentes áreas y que le estamos dando ya una connotación importante. Muchos plásticos se están exportando ahí. Estamos recibiendo la venta del 20% de las exportaciones. Bielma Mora expresó que la región zuliana podría exportar este año cerca de $500 millones. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. En el barrio Tumuso, sector La Invasión, municipio Independencia del estado Miranda, resultaron abatidos 2 peligrosos delincuentes de la zona tras un enfrentamiento con las autoridades. Una comisión del CICPC de la subdelegación Valle Coche, conjuntamente con funcionarios adscritos al eje de homicidios Valles del Tuy, fue atacada por estos delincuentes luego de concretar un operativo en la zona. Como Carlos Iso Donaire, de 31 años de edad, y Dernis José Romero, de 23 años, fueron identificadas las víctimas mortales. El CICPC resaltó que los individuos eran los líderes negativos de la banda criminal El Diamante. Las autoridades también precisaron que los occisos figuraban como investigados en varias actas procesales sustanciadas por el eje homicidios Valles del Tuy por el delito de homicidio. Habitantes de Guanare, en el estado Portuguesa, denunciaron falta de gas doméstico. Los vecinos de varios sectores de la capital portuguesa indicaron que desde hace 2 meses no cuentan con el servicio. Aseguraron que en reiteradas ocasiones se les ha prometido abastecerles de gas doméstico, sin embargo consideran que las promesas no han sido cumplidas. Un hombre de 34 años murió tras recibir un disparo al quedar atrapado en una línea de fuego en el barrio Unión de Petare. Diana Martínez nos informa. El hombre identificado como Junior José Mijares Isquiel, de 34 años, estaba visitando a su abuela como cada tarde al salir de su trabajo. Al retirarse de la vivienda ubicada en barrio Unión de Petare, se encontró con un enfrentamiento entre 2 bandas y por accidente recibió un impacto de bala en el costado. Su primo, quien estaba también en casa de su abuela, le auxilió y lo llevó de emergencia al Hospital Domingo Luciani, lugar en donde llegó sin signos vitales. En otros hechos violentos, 2 motorizados cegaron la vida de Richard José Reyes Salcedo, de 26 años de edad, la madrugada de este viernes en la avenida principal de Prado de María. El occiso se quedó compartiendo con compañeros de trabajo tras la hora de salida frente a un establecimiento. Los sujetos llegaron en una moto, le propinaron 2 tiros a él en la cabeza y el abdomen e hirieron a uno de sus compañeros. Reyes Salcedo murió en el sitio y el compañero herido se encuentra en condición crítica en el Hospital Pérez Carreño. Desde la morgue de Bellomonte, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Hacemos una nueva pausa en su Noticiero Venevisión, pero al regreso, ola migratoria. Gobierno de Roraima en Brasil solicita cierre temporal de la frontera con Venezuela. En breve les contamos los detalles. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso, actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.
Paciente necesita con urgencia bacitracina o Dermigel. Quienes puedan colaborar, favor contactar al siguiente número telefónico 0416-723-4985. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Seguimos con la información sobre los bombardeos de Estados Unidos en Siria anunciados la noche de este viernes por el presidente Donald Trump. Las reacciones no se han hecho esperar sobre este delicado acontecimiento. En pantalla pueden apreciar las primeras imágenes que llegan de los bombardeos que iniciaron a las 4 de la mañana en Siria. El presidente francés Emmanuel Macron confirmó que ordenó a las Fuerzas Armadas de su país intervenir en Siria junto a Reino Unido y Estados Unidos, quienes conforman la coalición contra el gobierno de Bashar al-Assad. Subrayó que el ataque está circunscrito a las capacidades del régimen sirio que permiten la producción y el empleo de armas químicas. Por su parte, la primera ministra británica Theresa May agregó que no se trata de intervenir una guerra civil, sino de cambiar el régimen. Las primeras reacciones rusas surgieron del embajador de ese país en Estados Unidos, Anatoly Antonov, quien aseguró que el ataque militar contra el Estado sirio por parte de la coalición liderada por Estados Unidos tendrá consecuencias. El diplomático agregó que han advertido que esas acciones no se van a dejar sin consecuencias y que toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y en París. En Latinoamérica, el presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó el ataque. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional. Lo hacemos en Brasil, donde la gobernadora del estado de Roraima, Sueli Campos, solicitó el cierre temporal de la frontera con Venezuela a través de una acción ante el Supremo Tribunal Federal. A través de un comunicado se exige el cierre provisional de la frontera hasta que se practiquen medidas concretas. Según el comunicado, la gobernadora Campos intentó varias veces tratar el tema con las autoridades federales desde 2017. Solo hasta febrero de este año se publicó en el diario oficial la medida provisional. El texto señala que la entrada masiva de venezolanos por la ciudad de Pacaraima ha ocurrido de forma desordenada. Informaron que la mayoría de ellos se encuentran asentados en la ciudad de Boavista, capital de Roraima. Seguimos en Colombia, donde las autoridades de Teorama, en el departamento del norte de Santander, atribuyeron a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional el secuestro de una persona en la zona rural de ese municipio colombiano. Fuentes de la administración local informaron que el hecho se está investigando y que se han contactado con los familiares de las víctimas, quienes aún no entregan detalles por miedo a represalias. Cerramos en la frontera de Estados Unidos y México, donde un grupo de 60 miembros de la Guardia Nacional de Arizona ya fueron desplegados y llegaron a la ciudad de Nogales. Según el gobierno de Estados Unidos, la acción surge para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal en la zona fronteriza. En la iniciativa, el contingente de Arizona efectuará labores de apoyo como reparar caminos, vigilancia aérea y la operación de cámaras. También colaborarán efectivos de la Guardia Nacional de California, Nuevo México y Texas para labores policiales. Lubricantes, vibradores, perfumes y polvos con feromonas o extensiones de pene. El mercado de los juguetes sexuales no para de crecer. Y es que después de conocer sus innumerables beneficios, no hay quien se resista a jugar debajo de las sábanas, bien sea solo o en pareja. Pero como en todos los mercados, encontramos una variedad bastante extensa. Y es cuando surgen las dudas. ¿Cuál debo comprar? ¿Cuáles serán realmente buenos? Y qué mejor manera de saberlo que preguntar cuáles son los 3 juguetes más buscados en las tiendas eróticas. Cuando las personas quieren iniciar en esto de los juguetes sexuales, van primero desde cero, desde lo más básico, en este caso los lubricantes. Cuando una persona va y no sabe qué es lo que quiere, por lo general le ofrecemos este producto que es un aceite caliente, es perfecto. Este es un talco escarchado, el huele a vainilla, si pueden observar acá. El huele a vainilla, tú te lo vas a colocar, te vas a entalcar el cuello, los senos, el vientre y los brazos. Es como si estuvieses colocándote cualquier talco, con la diferencia de que
tiene feromonas, o sea, son unas hormonas especiales que nosotros captamos y decimos, wow, ese hombre me gusta o esa mujer me encanta. ¿Por qué será? Cuidado a la hora de elegir un lubricante. La recomendación de los especialistas para aquellas mujeres que estén en la etapa de la menopausia o presenten resequedad vaginal es utilizarlos a base de agua. Para ellos también hay una variedad. Esto es una extensión de pene. Es muy buscada y muy utilizada a la hora de darle un poco más de grosor al pene y de longitud. Retrasa un poco la eyaculación, puede intensificar la relación sexual aproximadamente por unos 40 minutos. ¿Y esto para el hombre no sería como ofensivo ir a comprar esto porque todo el mundo piensa, estás comprando una extensión de pene realmente porque No, porque también como se vende a forma de estimular sexualmente las paredes vaginales, ¿ok? Entonces también ese es un adicional que tiene la extensión. Lo más importante es que ambos se sientan cómodos con el nuevo invitado. Si el encuentro sexual es en pareja, si es individual, busca el indicado para estimular tu zona erógena y así garantizar una buena dosis de orgasmos. Pero no todos los juegos son del todo buenos. Los juguetes sexuales no se prestan. Intercambiarlos con amigos puede traer serias consecuencias como infecciones de transmisión sexual. Y eso no es lo que queremos. Los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @sexualdesnudo_bebé o en mi cuenta personal yoge_adrián. Que tengan un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Yoheisa. Nueva pausa. Así es, amigos, recuerden que ya venimos con más información. Paciente necesita con urgencia los siguientes medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0426-780-5591. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Britney Spears, quien fue reconocida con el Premio Vanguardia. Este jueves se celebraron los premios GLAAD que promueven la igualdad y la integración de las personas de la comunidad LGBT y la cantante fue reconocida por su apoyo. Britney recibió el galardón de la mano de Ricky Martin, quien destacó su talento, profesionalismo y calidad humanitaria. Ella agradeció el gesto y aprovechó el momento para enviar un mensaje de aceptación y amor entre todas las personas. Spears también se robó la atención de todos por su sensual look y los notorios cambios en su imagen. Y Charlize Theron confesó que la adopción de sus hijos fue un proceso traumático. En una entrevista para la revista Elle, la actriz habló sobre el difícil proceso de adopción que debió enfrentar. Charlize relató que nunca vio la diferencia entre criar un hijo adoptado y uno biológico, porque para ella siempre fue una opción. Lo quiso así desde pequeña. Sin embargo, pasó por situaciones confusas, se encariñó y luego se desilusionó. También señaló que el racismo en Estados Unidos existe y ahora que es madre no quiere exponer a los pequeños por ser afrodescendientes. Seguimos con Arnold Schwarzenegger y el mensaje que le envió a sus seguidores. El actor de 70 años de edad publicó un video en Twitter diciendo que se siente bien, pero todavía no está excelente. Recordemos que en días pasados, Arnold fue sometido a una intervención quirúrgica para reemplazar una válvula pulmonar en su corazón. Schwarzenegger explica en el video que está jugando al ajedrez para mantener su mente afilada y aprovecha el tiempo al máximo para poder recuperarse antes que comience la filmación de la 6ª entrega de Terminator. Y Khloe Kardashian dio a luz en medio de la polémica sobre la infidelidad de su pareja. Tras revelarse las imágenes de la supuesta infidelidad que dejó en evidencia a Tristan Thompson, Khloe quedó devastada y como consecuencia dio a luz a su hija este jueves. Según TMZ, la empresaria consideró que era importante que el padre de la niña fuese testigo de su llegada a pesar de lo sucedido. Para Khloe lo más importante fue el vínculo entre padre e hija que se podía establecer en la sala de parto. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que ella se encuentra muy perturbada. Solo quiere estar con su familia y regresar a Los Ángeles lo antes posible. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo tema de J Balvin, Ambiente. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí. Y su pelo que le llega al suelo, una mirada que no refleja miedo, un deseo que me tiene preso. Le quiero mentir.
Muchísimas gracias, Carielis. Hacemos una nueva pausa. Así es, amigos. Recuerden, venimos con más información. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol femenino y es que la Vinotinto no pudo clasificar al Mundial por su caída ante Argentina en la Copa América Femenina Chile 2018. La albiceleste no destiñó y derrotó a la Vinotinto con un 2-0 gracias a las anotaciones de Soledad Jaimes y Estefian Banín, ambos por penales. Las trasandinas quedaron en el segundo lugar del grupo B con 9 puntos y dejaron eliminadas a la selección venezolana, terceras con 6 unidades. Este encuentro permitió que Argentina pase a debutar el próximo lunes 16 de abril ante Colombia por el cuadrangular final del certamen. Continuamos con tenis porque el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic podrían encontrarse este año en los cuartos de final del torneo de Monte Carlo. Nadal, ganador del pasado año por 10ª vez del torneo que se disputa en el Monte Carlo Country Club, empieza su temporada de tierra batida en la que defiende 4.680 puntos. Nadal está exento en primera ronda y abrirá contra el ganador del encuentro entre el esloveno Aljaz Bedin y un jugador de la fase previa. En la tercera ronda podrían salirle al paso el francés Adrián Maranino, en cuartos Djokovic o el austríaco Dominic Thiem. Nadal y Djokovic se han enfrentado 3 veces en la final de este Master 1000 en 2009 y 2012 con triunfo del español en 2013 y en las semifinales de 2015 con triunfo para el de Belgrado. Bien, amigos, y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.